porque ya el proyecto está. Lo más difícil del proyecto es conseguir la plata, y la plata ya está. Lo único que falta, señor presidente, cacique, con lo que veo aquí es que se hace un convenio o se hace un negocio para beneficio del pueblo, pero después ustedes desaparecen y el pueblo queda asolado. Ahora el pueblo es el que se encarga de preguntar qué ha pasado, y no debe de ser así. En esta segunda adenda que va a tener la empresa ININCO, creo que no nos deje solo a nosotros. Yo soy presidente de Prodesarrollo, estoy velando por el beneficio de mi población. El pueblo de Guisira, de Mutiví, está esperando este proyecto. Como dijo un compañero delegado delante, él es visionario, yo soy visionario. Yo estoy soñando con un aeropuerto en Canquintú. Estoy soñando con una cancha sintética en Canquintú. Visita Mutiví, tiene cancha que hay que arreglar. Por eso, yo en Canquintú, en calidad de presidente de Prodesarrollo, estamos de acuerdo con la carretera, estamos ingenieros, que todas las casas que se vayan a mover, esa casa le ha costado a cada uno de nosotros la construcción de esa casa. Queda de parte de ustedes, con el Congreso, con el presidente y con el cacique, ver de qué forma la comunidad puede estar satisfecho. Porque lo que yo no quiero es que se saque a mi hermano del camino y que después ellos queden en el olvido. Así que